A las 12 del mediodía de hoy, en el canal de Historias Sobrenaturales de Javier Morales, tenemos el honor de presentarles la historia titulada Alma de la Antigua Pasión, narrada por la voz de nuestro conductor, Javier Morales. No olviden dar me gusta y suscribirse al canal para no perderse las nuevas historias de misterio y terror. En un autobús rojo que partía desde la terminal de autobuses del sur de la Ciudad de México hacia Oaxaca, abarrotado de pasajeros, los equipajes eran tantos que algunos tuvieron que ser amarrados al techo. No era para menos, pues faltaba apenas un día para el 25 del mes lunar, día de la gran festividad de la Virgen de Juquila, una de las celebraciones más importantes de la región. Al menos 2/3 de los pasajeros eran oriundos de Oaxaca, muchos de los cuales trabajaban en la capital y aprovechaban la ocasión para regresar a su tierra natal y participar en la fiesta. El resto eran viajeros de diversas partes del país, atraídos por los rumores sobre los milagros de la Virgen, deseosos de presenciar su poder. Sin embargo, había un hombre que no encajaba en ninguna de estas categorías. Era un hombre de mediana edad, pero su piel clara y su apariencia cuidada hacían que cualquiera lo tomara por alguien de unos 30 años. Vestía un traje elegante, con una camisa blanca impecable y un pantalón de lino que destacaba entre la ropa más sencilla de los demás pasajeros. Su presencia no pasaba desapercibida, y una anciana de cabello canoso, con ojos curiosos, no tardó en acercarse a él. «¿Eres de la Ciudad de México, verdad, joven?», preguntó la anciana, señalando su ropa. «¿Por qué no tomaste un taxi o un coche particular? ¿Para qué subirte a este autobús rojo que te va a ensuciar esa ropa tan fina?» El hombre sonrió con amabilidad y negó con la cabeza. «No, señora, no soy de la capital. Soy de Tehuacán, de aquí mismo. Me fui hace más de 20 años, cuando era joven. En esos tiempos, me fui a buscar una mejor vida. Primero a Estados Unidos, luego a Canadá. La vida allá no fue fácil al principio, pero ahora estoy bien establecido. Regresé para visitar mi tierra y ver qué queda de mi pasado». «Oh, entiendo», dijo la anciana asintiendo. «¿Y cómo te llamas, hijo? ¿Todavía tienes familia aquí? ¿O al menos sabes cómo regresar a tu casa?» «Mi nombre es Diego, señora. En casa no queda nadie. Solo un tío lejano con el que he mantenido algo de contacto. Hace un mes le dije que vendría, y me prometió que me recogería en la terminal». La anciana asintió, pero no preguntó más. Tal vez el traqueteo del autobús le dio sueño, porque sacó una botella de linimento y comenzó a frotarse las sienes. Diego, por su parte, giró la cabeza hacia la ventana, observando los vastos campos de magueyes que se extendían hasta el horizonte. Todo tenía aún ese aire rústico de su infancia, pero era evidente que las cosas habían cambiado. Las carreteras estaban mejor pavimentadas, y las casas de adobe ahora compartían espacio con construcciones modernas. Perdido en sus recuerdos, Diego apenas notó el paso del tiempo hasta que la voz del conductor resonó en el autobús. «Llegamos a la terminal, señores. Revisen sus pertenencias, bolsas, celulares. Lo que dejen aquí no lo van a encontrar después». Diego se sobresaltó y se levantó de su asiento, sacando su teléfono para llamar a su tío. Al otro lado de la línea, una voz grave y alegre respondió de inmediato. «¿Aló, Diego? ¿Ya llegaste, muchacho?» La voz era inconfundible, con ese tono cálido y campechano que solo tienen los hombres de pueblo. Diego sonrió. «Acabo de bajar del autobús, tío». «¿Dónde estás?» «Aquí, a la izquierda de la salida, junto a mi moto». Diego giró la cabeza y vio a un hombre de unos 60 años, de pie junto a una motocicleta vieja pero bien cuidada. El hombre levantó la mano para saludarlo. Si no fuera por las llamadas previas, Diego jamás lo habría reconocido. Ese hombre era su tío Miguel, a quien todos en el pueblo llamaban tío Miguelito por su baja estatura. Cuando Diego se fue, Miguel era apenas un hombre joven, pero ahora el tiempo había dejado su huella. Los dos se abrazaron con emoción. Miguel dio un paso atrás, sonriendo con una dentadura incompleta.
Cielo santo, Diego, ¿cómo has crecido, muchacho? Si te veo en la calle no te reconozco ni loco. Diego rió y miró a su tío. ¿Y mi primo Juan no vino contigo? No, él se quedó en casa. Desde que supo que venías, se puso a pescar en el río para preparar una cena especial. Vamos, súbete a la moto, que ya es hora de llegar. Diego asintió y se montó detrás de su tío. La motocicleta rugió y se adentró por caminos de terracería, zigzagueando entre senderos que parecían un tablero de ajedrez. Tras media hora de viaje, llegaron a una modesta casa de adobe con un techo de tejas. Antes de que la moto se detuviera por completo, Miguel gritó: «Luz, sal a recibir al invitado». Desde el interior de la casa salió una mujer menuda, con el cabello recogido en una trenza. Era Luz, la esposa de Miguel. Al ver a Diego, entrecerró los ojos y sonrió ampliamente. «Diego, santo Dios, ¿eres tú? Pensé que eras un desconocido con esa ropa tan elegante». Diego bajó de la moto y abrazó a Luz, sintiendo una oleada de nostalgia. Esa casa, aunque humilde, era el único lugar que había sentido como hogar tras la muerte de sus padres. Durante 5 años, vivió allí con Miguel, Luz y su primo Juan, causando más de un dolor de cabeza a los vecinos con sus travesuras. Mientras Diego se instalaba, una mano grande y pesada le dio un golpe amistoso en el hombro. Se giró y vio a un hombre robusto, de brazos y piernas musculosas. Era Juan, su primo, quien había crecido hasta convertirse en un gigante. En el pueblo lo llamaban Juan el Toro, por su fuerza descomunal. «¿Qué tal, hermano?», dijo Juan riendo. «¿Todavía sigues rompiendo corazones como antes?». Diego sonrió y abrazó a su primo. «Sigue siendo un coloso, ¿eh? ¿Ya destrozaste el pueblo entero?». Juan soltó una carcajada. «Nada de eso. Ya soy hombre serio. Ahora solo trabajo para ayudar a mis padres. ¿Y tú? ¿Ya tienes esposa e hijos allá en el extranjero?». El rostro de Juan se ensombreció de repente y negó con la cabeza. «Mejor no hagas esa pregunta, hermano. Es una larga historia, y no es precisamente alegre. Vamos, entra a descansar. Debes estar agotado del viaje». Esa tarde, en la mesa de la casa se sirvió un guisado de pescado de río, cuyo aroma llenaba el aire. Luz, siguiendo la tradición antes de la festividad, decidió comer solo tortillas y frijoles, pues estaba en ayuno. Así que solo Miguel, Juan y Diego se sentaron a la mesa. Diego, que llevaba años comiendo comida extranjera, encontró el sabor del guisado extraño pero reconfortante. Miguel sirvió un vaso de mezcal y lo deslizó hacia Diego. «Esto es mezcal de la casa, hecho por Luz. Solo lo sacamos para los invitados especiales, así que aprovecha». Diego tomó el vaso, al principio con cautela, pero tras probar el sabor intenso y ligeramente dulce, lo bebió de un trago. Miguel dio un golpe en la mesa, riendo. «Ese es mi sobrino. Puede que hayas olvidado muchas cosas, pero el mezcal no se te olvida». La conversación fluyó entre risas y recuerdos. Pero cuando el mezcal comenzó a hacer efecto, Diego recordó la pregunta que le había hecho a Juan, y no pudo resistirse. «Oye, Juan, ¿y tu esposa? ¿Por qué no está aquí con nosotros?». Juan suspiró y negó con la cabeza. «Hermano, no me hagas hablar de esa mujer. Fue una desgracia». Diego levantó las manos disculpándose. «Perdona, no quería incomodarte. Si es algo personal, no tienes que contármelo». «No, está bien», dijo Juan, bebiendo otro trago de mezcal. «Hace 5 años que nos separamos. Al principio, todo iba bien. Yo ganaba buen dinero trabajando en una fábrica, y nuestra vida era feliz. Pero luego la fábrica cerró, la economía se puso difícil, y ella cambió. No solo peleábamos todo el tiempo, sino que también insultaba a mis padres. Me contuve para no pelear, pero un día, hace 2 años, ella me dejó y se fue a Guadalajara con otro hombre. Dijo que iba a hacer negocios, pero sé que se casaron. Gracias a Dios no tuvimos hijos porque si no, habrían sufrido mucho.
Diego sintió una punzada de tristeza. Vaya, no imaginé que pasaras por algo así. Lo siento mucho. Juan se encogió de hombros. Ahora solo me concentro en trabajar y cuidar a mis padres. Hablar de ella me da escalofríos. Pero tú, ¿qué tal? Debes tener una familia allá, ¿no? Eres mayor que yo. Diego rió amargamente. La pregunta de Juan tocó una herida que había intentado ignorar. No, hermano. No tengo esposa. Allá no me junté mucho con la comunidad mexicana, y con las extranjeras nunca hubo química, así que sigo solo. Miguel, que había estado escuchando, intervino con una sonrisa pícara. Seguro que regresaste para buscar una esposa aquí, ¿verdad? No me engañas, Diego. Un hombre como tú no se queda soltero por mucho tiempo. Las palabras de Miguel, aunque dichas en broma, abrieron otra herida. Diego forzó una sonrisa y miró a su tío. Tío, ¿cómo está Elena? ¿Sigue viviendo por aquí? El nombre de Elena hizo que el ambiente cambiara. Elena había sido el amor de Diego, su primer y único amor verdadero. Se conocieron cuando eran niños, jugando en los arroyos del pueblo. Cuando Diego quedó huérfano a los 15 años y se mudó con Miguel, su relación con Elena continuó a pesar de la distancia. Sin embargo, el padre de Elena, un hombre estricto llamado don Ricardo, desaprobó su amor por considerar a Diego un don nadie. Un día, don Ricardo arregló un matrimonio para Elena con un hombre rico de la ciudad, un tal Francisco. Diego aún recordaba la noche en que, bajo la lluvia, corrió tras el coche que llevaba a Elena a su nueva vida. Esa fue la razón principal por la que decidió abandonar su pueblo. Los ojos de Diego se humedecieron al recordar. Miguel, al notar su tristeza, suspiró. Está bien, muchacho. Sé que no la has olvidado, pero te contaré algo. Elena ya no está con nosotros. Murió hace años. Diego se quedó helado. ¿Qué? ¿Cómo que murió? Miguel bajó la mirada, apesadumbrado. Sabía que sería duro para ti, pero ya que estás aquí, es mejor que lo sepas. Después de que te fuiste, Elena y Francisco se mudaron a la casa de don Ricardo. Las cosas no fueron bien. Francisco perdió mucho dinero en malos negocios, y su matrimonio con Elena se volvió un infierno. Tuvieron una hija, María, que nació sorda y muda. Francisco, frustrado por su situación, comenzó a maltratar a Elena y a la niña. Un invierno, hace casi 10 años, Elena salió a lavar ropa en el río. Resbaló, cayó al agua y se ahogó. Cuando la encontraron, aún tenía una prenda en las manos. Diego no pudo contener las lágrimas. Se cubrió el rostro, incapaz de creer que el destino de Elena hubiera sido tan cruel. La noche continuó en silencio, con el peso de los recuerdos. Diego, exhausto por el viaje y las emociones, se acostó en una hamaca en la sala. Mientras intentaba dormir, las imágenes de Elena lo perseguían, y lloró en silencio, agradeciendo que nadie lo viera. A la mañana siguiente, Diego despertó con los ojos hinchados y el corazón apesadumbrado. La noticia de la muerte de Elena aún resonaba en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Luz, al verlo, frunció el ceño con preocupación. «Ay, Diego, ¿qué te pasó en los ojos, hijo?», preguntó mientras le servía un plato de tamales. Diego intentó sonreír, restándole importancia. «Nada, tía. Creo que me entró algo en los ojos anoche. No te preocupes. Con un poco de agua estaré bien». Luz lo miró con cierta sospecha, pero no insistió. En cambio, le ofreció acompañarla al santuario de la Virgen de Juquila para la festividad del día. Diego, en su infancia, había asistido a estas celebraciones, pero nunca se interesó demasiado por las tradiciones religiosas. Sin embargo, con la mente llena de recuerdos y sin nada más que hacer en casa, pues Juan estaba en el mercado y Miguel en los campos, decidió aceptar. «Está bien, tía. Déjame lavarme la cara y voy contigo». El santuario estaba abarrotado de peregrinos, con filas de personas empujándose para entrar. Diego, al ver la multitud, sintió un nudo en el estómago y susurró a Luz: «Tía,
Creo que mejor me regreso. Esto está demasiado lleno para mí. Luz rió y le dio un leve empujón. No te preocupes, no vamos a entrar al santuario principal. Hoy te llevaré a otro lugar. Intrigado, Diego la siguió. Luz lo guió por un sendero estrecho, lejos de la muchedumbre, hacia un lugar más tranquilo. Aunque había menos gente, aún se veían pequeños grupos caminando con ofrendas en las manos, velas, frutas, flores y hasta figuras de cera. Tras recorrer 1 kilómetro por un camino de tierra, Luz se detuvo frente a una choza de madera y palma, humilde pero rodeada de una veintena de personas que esperaban con respeto. Aquí es, dijo Luz, señalando la choza. Este es el santuario del señor Blanco. Diego miró con curiosidad. No parecía un lugar de culto tradicional. La choza era sencilla, casi improvisada, pero la devoción de los presentes era innegable. Lo que más le llamó la atención fue que las personas no entraban libremente, sino que lo hacían en pequeños grupos de 2 o 3, saliendo antes de que el siguiente grupo ingresara. Intrigado, Diego preguntó, ¿qué hay dentro, tía? ¿Qué veneran ahí? Luz, mientras buscaba un lugar para esperar su turno, explicó, este es el santuario del señor Blanco. Dicen que es muy milagroso. Es un espíritu benevolente que protege esta región desde hace años. Quienes vienen aquí reciben bendiciones y sanaciones. Diego asintió, aunque en el fondo no creía mucho en estas cosas. Desde niño, había sido escéptico ante las historias de santos y espíritus que abundaban en su pueblo. Sin embargo, decidió seguirle la corriente a su tía. Mientras esperaban, sacó su celular, dispuesto a grabar o tomar fotos del interior, más por curiosidad que por devoción. Luz, por su parte, llevaba una canasta con ofrendas, plátanos verdes, velas, dinero de papel y una pequeña figura de cera. Cuando llegó su turno, entraron a la choza. Diego se sorprendió al ver que el interior era mucho más cuidado de lo que sugería su apariencia externa. El suelo estaba cubierto con una alfombra limpia, y del techo colgaban hilos rojos y dorados que formaban un dosel decorativo. Siguieron la alfombra hasta una habitación trasera, donde Diego finalmente entendió quién era el señor Blanco. Sobre un altar, reposaba el cuerpo disecado de una serpiente blanca, perfectamente preservada. A pesar de ser solo un cadáver, tenía una presencia imponente, casi hipnótica. Un hombre mayor, vestido con una túnica sencilla, estaba de pie junto al altar. Luz se acercó con respeto y dijo, «Buenos días, maestro José. Este es mi sobrino Diego. Acaba de regresar de lejos, de Canadá. Lo traje para que reciba la bendición del señor Blanco, para que tenga un viaje seguro y buena salud». El maestro José, quien parecía ser el guardián del santuario, asintió con una sonrisa amable. Diego, por cortesía, inclinó la cabeza y juntó las manos en un gesto de saludo, aunque sus ojos no podían apartarse de la serpiente blanca. Había algo en ella que lo inquietaba profundamente. Tras las oraciones de Luz, el maestro José se acercó a Diego y lo observó con atención. «Joven, por fuera parece sano, pero por dentro, algo no está bien». Diego soltó una risita, pensando que era el típico discurso de un curandero buscando convencer a los crédulos. «¿En serio, maestro?» «Bueno, a veces me duele la cabeza, pero nada grave», dijo, esperando que el hombre le ofreciera algún remedio caro. Pero el maestro José negó con la cabeza. «No me refiero a eso. A veces sientes un dolor punzante, como si miles de hormigas recorrieran tus huesos, ¿verdad? Pero desaparece rápido, especialmente si te sumerges en agua tibia». Diego se quedó helado. Era cierto. Durante sus años en Canadá, había tenido episodios de dolor inexplicable que ningún médico pudo diagnosticar. Descubrió por casualidad que sumergirse en agua tibia aliviaba los síntomas, pero nunca lo había mencionado a nadie. ¿Cómo podía este hombre saberlo? El maestro José sonrió ante la sorpresa de Diego. «No te preocupes. No estoy aquí para engañarte.
Tu cuerpo ha acumulado un frío espiritual que necesita ser liberado. Permíteme ayudarte. El maestro colocó sus manos sobre los hombros de Diego, moviéndolas lentamente como si buscara algo invisible. Mientras lo hacía, Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si una energía extraña lo atravesara. De repente, exhaló un suspiro profundo, y su cuerpo se sintió más ligero. El maestro asintió. Listo. Pero recuerda, joven, come alimentos puros, evita las carnes pesadas. Si puedes seguir una dieta limpia, mejor. Eso ayudará a tu cuerpo a sanar. Diego, ahora convencido, asintió repetidamente. Antes de irse, el maestro José le dijo algo más, con un tono enigmático. Tienes un destino especial, Diego. Una gran conexión con el mundo espiritual. Pero si será una bendición o una maldición, dependerá de ti. Sin dar más explicaciones, el maestro se retiró al fondo de la choza. Diego quiso preguntar, pero un nuevo grupo de peregrinos entró, y Luz lo instó a salir. De regreso, Luz le contó más historias sobre el Señor Blanco, milagros, apariciones y leyendas que Diego escuchó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunas le parecían creíbles, pero otras, como cuentos de espíritus flotando sobre los tejados, le resultaban absurdas. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Juan regresó del mercado y notó el ánimo inquieto de Diego. «Oye», hermano, susurró Juan dándole un codazo. «Esta noche, después de la cena, te llevo a dar una vuelta por el pueblo. Hay un lugar divertido, te va a gustar». Diego alzó una ceja, sospechando. «¿Divertido? ¿Qué clase de lugar?» Juan rió. «No pienses mal. Solo vamos a tomar unas cervezas. Relajarnos un poco. Nada de cosas raras». Diego dudó, pero finalmente aceptó. No quería meterse en problemas, pero una salida tranquila no sonaba mal. Después de la cena, los dos primos salieron en la motocicleta de Juan, recorriendo las calles iluminadas del pueblo. Las luces de neón y los puestos nocturnos sorprendieron a Diego. El lugar había cambiado mucho desde su infancia. Mientras conducían, Juan redujo la velocidad de repente y señaló una casa de 2 pisos rodeada por un gran jardín. «Esa es la casa de Elena», dijo en voz baja. El corazón de Diego dio un vuelco. No pudo evitar mirar la casa con intensidad. Era la única construcción en esa calle. Inconfundible. La motocicleta pasó lentamente, y Diego sintió que el tiempo se detenía. Cuando finalmente volvieron a acelerar, Juan preguntó, «¿Estás bien, hermano?» «Estoy bien», respondió Diego, aunque su voz temblaba ligeramente. «Oye, mañana, ¿me llevarías al cementerio donde está enterrada Elena?» Juan dudó, pero asintió. «Claro, si eso quieres. Mañana te llevo». Esa noche, de vuelta en casa, Juan le contó más detalles sobre la muerte de Elena. Nadie supo exactamente qué pasó cuando murió. Su hija, María, que entonces tenía 5 años, lloró desconsoladamente por días. Los rumores decían que Elena, harta de los maltratos de Francisco, había intentado escapar, pero la encontraron ahogada en el río. Su cuerpo estaba enredado en unas ramas, hinchado por el agua. Cuando la llevaron a la casa, sus ojos permanecieron abiertos, y ni Francisco ni don Ricardo pudieron cerrarlos. Solo María, con sus pequeñas manos, logró hacerlo. «Créeme, hermano», dijo Juan, con un nudo en la garganta. «A veces pienso que su muerte fue una liberación. Vivir con Francisco era un infierno». Diego no respondió. Encendió un cigarro y se quedó mirando la noche, perdido en sus pensamientos. Al día siguiente, tras el desayuno, Juan llevó a Diego al cementerio. No estaba cerca, tuvieron que recorrer un camino largo y polvoriento hasta llegar a un lugar aislado en las afueras del pueblo. Juan explicó que el lugar había sido elegido porque, según un curandero, era un sitio de buena energía para el descanso de Elena. La tumba era grande, hecha de piedra y cemento. Impecable. Sobre ella, una fotografía de Elena sonreía con esa calidez que Diego nunca olvidó. Sus dientes perfectos
el hoyuelo en su mejilla. Al acercarse a encender un incienso, Diego sintió un escalofrío repentino. Miró sus manos y vio que se le había erizado la piel. Un frío intenso lo envolvió, como si algo lo observara. Recordó las palabras del maestro José sobre su destino especial y pensó que tal vez era solo su imaginación, pero el malestar no desapareció. Esa noche, Diego comenzó a sentirse mal. Fiebre, escalofríos y un dolor que no explicaba lo atacaron sin aviso. Luz y Miguel, preocupados, lo llevaron al hospital. Durante una semana, los médicos trataron de estabilizarlo, pero no encontraron la causa de su enfermedad. Su piel adquirió un tono pálido, casi verdoso, y su estado empeoraba. Luz, desesperada, insistió en llevarlo de vuelta al santuario del Señor Blanco. «No sé qué tienes, Diego, pero el maestro José puede ayudarte», dijo. Diego, débil y sin fuerzas para discutir, aceptó. En el santuario, el maestro José los esperaba fuera, como si supiera que llegarían. Diego, apenas consciente, fue llevado al interior y acostado frente al altar de la serpiente blanca. Sus ojos se volvieron blancos y su cuerpo temblaba incontrolablemente. El maestro José, con una túnica ceremonial, comenzó a recitar oraciones y a blandir una vara de madera. Poco a poco, el dolor de Diego disminuyó. Tras una hora, su piel recuperó color y comenzó a toser, expulsando un líquido negro y fétido. Luz, al verlo, rompió a llorar. «Santo Dios, Diego, ¿qué te pasó?», exclamó. El maestro José, exhausto, le indicó que se quedara quieto. «Aún no hemos terminado», dijo, y luego, dirigiéndose a los demás, añadió: «Déjenme a solas con él». Una vez solos, el maestro miró a Diego con seriedad. «¿Desde cuándo estás así, muchacho?». «Desde hace unos días. Estuve en el hospital, pero no mejoré», respondió Diego, aún débil. «¿Visitaste algún lugar sagrado o una tumba antes de enfermar?». Diego pensó de inmediato en la tumba de Elena. «Fui al cementerio, a la tumba de una persona importante para mí». El maestro José frunció el ceño. «Esa tumba está maldita. Tu conexión espiritual te hace sensible a esas energías. Algo en ese lugar te atacó. Si hubieras llegado más tarde, no estarías aquí». Diego, confundido, preguntó: «¿Maldita? ¿Cómo es posible? No puedo asegurarlo sin verlo, pero la energía que te afectó es poderosa. Debes regresar a esa tumba o a la casa de esa persona y romper el hechizo. Tu fuerza espiritual puede hacerlo, pero necesitarás valor». El maestro, agotado, escupió sangre y se retiró a descansar. Diego, aún procesando lo que había oído, salió con su familia. No les contó nada, temiendo que no le creyeran. Pero en su mente, una idea comenzaba a formarse. Debía volver a la casa de Elena. Esa noche, tras regresar del santuario del Señor Blanco, Diego se sentía más lúcido, aunque su cuerpo aún estaba débil. Se recostó en la hamaca de la sala, intentando ordenar sus pensamientos. Las palabras del maestro José resonaban en su cabeza. La tumba de Elena estaba maldita, y la casa donde vivió podía ser la clave para romper el hechizo. Pero lo que más lo inquietaba era un sueño que tuvo mientras dormía esa tarde. En él, Elena apareció frente a él, con una mirada triste y silenciosa. No habló, pero sus ojos parecían suplicar algo. Diego despertó con el corazón acelerado, convencido de que debía hacer algo para liberar a Elena de lo que fuera que la ataba. Después de la cena, Diego llamó a Juan a un lado, en el porche de la casa. «Juan, necesito pedirte un favor», susurró, asegurándose de que Luz y Miguel no lo oyeran. «¿Qué pasa, hermano? ¿Quieres que te lleve a comprar algo?», respondió Juan, con una sonrisa despreocupada. «No, no es eso. Quiero que me lleves a la casa de Elena. Necesito ir allí». Juan frunció el ceño, sorprendido. «¿Qué? ¿Para qué?». «Diego, no puedes seguir aferrándote a ella. Además, Francisco, su esposo, no es alguien con quien quieras meterte».
Si se entera de que eras el amor de Elena, te va a hacer pedazos. Diego negó con la cabeza, con una mirada decidida. No es solo por mí. Quiero encender un incienso por ella. Cerrar este capítulo. Desde que llegué, no dejo de soñar con ella. Siento que algo no está bien. Por favor, ayúdame. Juan suspiró, rascándose la nuca. Está bien, pero no me gusta esta idea. Francisco es un tipo violento, y si está en casa puede ser un problema. ¿Y si le pedimos a mamá que te lleve al santuario del señor Blanco otra vez? Tal vez el maestro José pueda ayudarte. No, Juan. No quiero volver con el maestro. Creo que esto es algo que debo resolver yo mismo. Si pienso demasiado, solo será peor. Por favor, llévame esta tarde, cuando Francisco esté fuera. Juan, aunque reacio, finalmente accedió. Está bien. A las 5 de la tarde te llevo. A esa hora, Francisco suele estar en el bar del pueblo, borracho. Pero prométeme que no harás nada estúpido. Diego asintió, agradecido. A las 5 en punto, Juan y Diego salieron en la motocicleta. Al llegar a la casa de Elena, una construcción de 2 pisos rodeada por un jardín descuidado, Juan se detuvo a unos metros de la entrada. «Hermano, ¿estás seguro?», preguntó Juan, nervioso. «Mira, yo me quedo aquí en la esquina, en el puesto de tamales. Si Francisco aparece y me ve, sabrá que estás aquí, y eso no le va a gustar. Solo, no digas que eras el novio de Elena. ¿Entendido?». «Entendido. Gracias, Juan». Diego respiró hondo y caminó hacia la casa. La fachada estaba sucia, con pintura descascarada y maleza creciendo en las grietas. Parecía más un lugar abandonado que un hogar. Tocó el timbre varias veces, pero nadie respondió. Recordó lo que Juan le había dicho sobre María, la hija de Elena, que era sorda y muda, y pensó que tal vez ella no podía escuchar el timbre. Estaba a punto de darse por vencido cuando una voz áspera lo sobresaltó desde atrás. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?». Diego se giró y vio a un hombre de mediana edad, con el rostro endurecido y los ojos inyectados en sangre. El olor a tequila era inconfundible. Diego supo de inmediato que era Francisco. «Buenas tardes, señor», dijo Diego, manteniendo la calma. «Me llamo Diego. Soy un viejo amigo de Elena. Acabo de regresar al pueblo y quería pasar a encender un incienso por ella, si me lo permite». Francisco entrecerró los ojos, tambaleándose ligeramente. «Elena, esa mujer ya no está aquí. Murió hace años. No hay nada para ti en esta casa». Diego asintió, tratando de no provocar al hombre. «Lo sé, señor. Solo quiero rendirle un pequeño homenaje. No tomará mucho tiempo». Francisco gruñó, pero sacó una llave y abrió la reja de la entrada. «Está bien, hazlo rápido. Y no toques nada». Diego entró, seguido por Francisco, quien se dejó caer en una hamaca en la sala, con la botella de tequila en la mano. Mientras Diego buscaba con la mirada un altar o alguna foto de Elena, notó una figura pequeña observándolo desde detrás de una puerta entreabierta. Era una adolescente de unos 15 años, con un rostro que era casi idéntico al de Elena. Los mismos ojos grandes, la misma sonrisa tímida. Era María. Diego, sorprendido, murmuró: «Dios mío, eres igual a ella». María, al notar que Diego la miraba, pareció asustarse. Levantó una mano, señalándolo, y sus ojos se llenaron de desconfianza. Diego intentó tranquilizarla, señalando hacia donde esperaba encontrar un altar, pero María corrió hacia su habitación y cerró la puerta de un golpe. Diego se acercó al lugar donde debería estar el altar de Elena, pero para su sorpresa, no había nada. Solo había fotos antiguas en blanco y negro de personas que no reconoció, probablemente antepasados de Francisco. Confundido, se preguntó por qué no había ni una sola imagen de Elena en su propia casa. Antes de que pudiera pensar más, su celular sonó. Era Juan. «Aló, Diego. ¿Ya terminaste? Tengo que irme, hay un problema en casa. Sal rápido, te espero afuera». Diego colgó, frustrado.
No había cumplido su objetivo, pero no podía quedarse más tiempo. Al salir, Juan lo esperaba con el motor encendido. ¿Todo bien?, preguntó Juan. Vi a Francisco llegar. Pensé que te iba a dar problemas. No pasó nada. Pero algo no está bien en esa casa, respondió Diego, pensativo. No hay altar para Elena. Es como si la hubieran borrado. Juan se encogió de hombros. Francisco nunca fue un buen esposo. Tal vez no quiere recordarla. Vamos, sube. De regreso, Diego no dijo mucho. Su mente estaba ocupada, planeando volver a la casa cuando Francisco estuviera sobrio. Quería hablar con él hombre a hombre y entender qué había pasado con Elena. Esa noche, solo en la casa, pues Miguel y Juan habían salido por un encargo y Luz estaba visitando a una vecina, Diego se quedó dormido en la hamaca. No supo cuánto tiempo pasó, pero un susurro lo despertó. «Diego, Diego». Abrió los ojos, confundido. La casa estaba a oscuras y no había nadie. Pensó que tal vez Miguel o Luz habían regresado, pero al llamar sus nombres, nadie respondió. Entonces, el susurro volvió, esta vez más claro, proveniente de la ventana. Diego giró la cabeza y se quedó petrificado. Allí, detrás del cristal, estaba Elena. Su rostro estaba hinchado, como si hubiera estado sumergido en agua durante días. Sus ojos, casi fuera de sus cuencas, lo miraban fijamente. Diego gritó y se incorporó de un salto, temblando. Luz, que acababa de entrar, encendió la luz y corrió hacia él. «Diego, ¿qué pasa, hijo? ¿Tuviste una pesadilla?» Diego, yadeando, apenas pudo hablar. «Tía, yo la vi. A Elena». Luz, preocupada, le frotó las sienes con linimento. «Tranquilo, fue solo un sueño. Vamos, respira». Pero Diego sabía que no era solo un sueño. La imagen de Elena, tan vívida y aterradora, lo había sacudido profundamente. Por primera vez, sintió miedo de verdad. Al día siguiente, los síntomas regresaron con más fuerza. Fiebre, escalofríos y un dolor insoportable lo postraron en cama. Su piel volvió a tornarse verdosa, y los médicos del hospital no podían explicar su condición. Luz, desesperada, insistió en llevarlo de nuevo al santuario del Señor Blanco. «No hay otra opción, Diego. El maestro José es nuestra única esperanza». Diego, demasiado débil para protestar, fue llevado en la motocicleta de Miguel, con Juan sosteniéndolo desde atrás. Al llegar, el maestro José los esperaba, como si supiera lo que ocurría. Sin perder tiempo, lo llevaron al interior y lo acostaron frente al altar de la serpiente blanca. El ritual fue intenso. El maestro recitó oraciones antiguas, blandiendo su vara de madera. Diego, entre delirios, sintió que algo oscuro abandonaba su cuerpo. Tras una hora, vomitó un líquido negro y fétido, y su piel comenzó a recuperar color. Luz, al verlo, lloró de alivio. Cuando Diego recuperó la conciencia, el maestro José lo miró con seriedad. «Escucha, muchacho. Estuviste a punto de morir. No tienes una enfermedad, sino una maldición. Tu conexión con el mundo espiritual te hace vulnerable. La tumba que visitaste, o la casa, está bajo un hechizo poderoso». Diego, aún aturdido, preguntó, «¿Qué debo hacer?» «Regresa a la casa. Busca el altar de esa persona. Si no hay uno, es porque el hechizo lo oculta. Destrúyelo, y liberarás el alma atrapada. Pero debes hacerlo con el corazón puro, no con odio. Tu fuerza espiritual es grande, pero si dudas, el mal te consumirá». El maestro, agotado, se retiró tras escupir sangre. Diego salió con su familia, sin contarles lo que había oído. Sabía que debía actuar solo. Esa misma tarde, tras descansar, Diego decidió volver a la casa de Elena. No le dijo a nadie temiendo que lo detuvieran. Usando el mapa en su celular, caminó durante 1 hora hasta llegar. Al acercarse,
Vio a un hombre mayor frente a la reja. Era don Ricardo, el padre de Elena. El tiempo lo había transformado. Estaba encorvado, con la ropa raída y los ojos nublados por la ceguera. Diego se acercó, incrédulo. «¿Don Ricardo? ¿Es usted?» El hombre giró la cabeza, desorientado. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» «Soy Diego, el que estaba con Elena hace años». Don Ricardo frunció el ceño, pero no pareció reconocerlo. Una mujer que pasaba por allí, una vendedora ambulante, reconoció a Diego. «Diego, ¿eres tú?», dijo sorprendida. «¿Qué haces aquí?». Era doña Rosa, una vecina que había ayudado a Diego y Elena en su juventud. Le explicó que don Ricardo había perdido la vista y parte de su memoria tras un accidente años atrás. Ahora vagaba por el pueblo, siempre terminando frente a la casa de Elena, como si algo lo atrajera. Diego sintió lástima, y cualquier rencor que tuviera contra don Ricardo se desvaneció. Cuando la mujer se llevó a don Ricardo, Diego decidió entrar a la casa. Sabiendo que Francisco podía estar dentro, optó por escalar el muro trasero. El interior de la casa era frío y desolado. Mientras avanzaba, sintió una opresión en el pecho, como si algo lo empujara a retroceder, pero no se detuvo. Entonces, vio a María asomada tras una ventana, con una mirada vacía. Intentó sonreírle, pero ella se asustó y corrió a su habitación. Diego entró en la habitación de María y se quedó helado. La puerta estaba rota, los muebles volcados. María estaba acurrucada en un rincón, temblando. Sobre el suelo había sangre y un preservativo usado. Horrorizado, comprendió que María había sido abusada. Antes de que pudiera reaccionar, María sacó un cuchillo y lo apuntó hacia él, con los ojos llenos de pánico. «Tranquila, no te haré daño», dijo Diego retrocediendo. María, incapaz de escucharlo, temblaba. De repente, se desplomó, inconsciente. Diego apartó el cuchillo y corrió hacia ella, pero antes de que pudiera pedir ayuda, sintió un golpe en la cabeza. La sangre corrió por su rostro y todo se volvió oscuro. Cuando despertó, estaba atado en un rincón de la sala. Francisco estaba frente a él, con una botella de tequila en la mano y una sonrisa cruel. «¿Ya despertaste, héroe?», dijo, burlándose. Diego, furioso, gritó: «Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacerle eso a María, tu propia hija?». Francisco rió, sin inmutarse. «¿Yo? Tú eres el que entró a mi casa. Intentaste abusar de ella. ¿Quién va a creerte? Todo apunta a ti, el extranjero que regresó para vengarse de mi esposa». Diego se quedó helado al escuchar una confesión aún más oscura. «Elena nunca dejó de nombrarte en sus sueños. La odiaba por eso. Durante años busqué al hombre que arruinó mi vida. Ahora estás aquí, y no te dejaré ir». En ese momento, se oyó una voz desde afuera. «¿Hay alguien en casa?». Era Miguel. Diego intentó gritar, pero Francisco le tapó la boca y puso un cuchillo en su cuello. «Un sonido, y te mato», susurró. Francisco salió, fingiendo normalidad, mientras Diego luchaba por liberarse. Entonces, una figura apareció en la penumbra. María sostenía el cuchillo con manos temblorosas. Diego la miró, suplicante, y ella, tras dudó, cortó sus ataduras. Libre. Diego no corrió hacia la salida. En cambio, tomó una silla y la lanzó con todas sus fuerzas hacia un rincón oscuro de la sala. El impacto resonó, y una nube de polvo se levantó. Allí, oculto tras una falsa pared, apareció un pequeño altar con la foto de Elena. Una ráfaga de viento cruzó la habitación, y Diego sintió un susurro en su oído. Luego, todo se oscureció. Despertó en el hospital, con la cabeza vendada. Luz, al verlo abrir los ojos, lloró de alegría. «Gracias a Dios, Diego. Estás vivo». Miguel y Juan entraron, aliviados. Miguel explicó lo ocurrido. «Estábamos buscándote. Pasamos por la casa de Francisco por casualidad y oímos un estruendo. Entramos y te encontramos inconsciente.
Francisco estaba fuera, gritando como loco. Si no llegamos a tiempo, quién sabe qué habría pasado. Diego, aún débil, preguntó. ¿Y María? ¿Está bien? Está en el hospital, pero solo está desnutrida. Ahora está con la policía, dando su declaración, respondió Juan. ¿Y Francisco? Está detenido. Lo están investigando por lo que le hizo a María, y también por la muerte de Elena. Parece que se volvió loco, gritando cosas sin sentido. Diego asintió, aliviado pero pensativo. No mencionó el altar que había destruido, ni cómo había sentido la presencia de Elena. Esa noche, en el hospital, soñó con ella nuevamente. Esta vez, no había terror en su rostro. Elena juntó las manos en señal de gratitud y dijo: «Gracias, Diego. Me has liberado. Por favor, cuida de María. Es todo lo que te pido». Una luz brillante envolvió a Elena y desapareció. Diego despertó con lágrimas en los ojos. Al amanecer, llamó a Luz. «Tía, quiero adoptar a María. Necesita una familia». Luz, sorprendida, asintió con lágrimas en los ojos. «Eres un buen hombre, Diego. Ella estará en buenas manos.